Nos situamos hoy en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, sobre el área comprendida por los partidos de Coronel Dorrego y Tres Arroyos, inserta en la región pampeana austral, caracterizada por praderas llanas con suave declive al mar y suelos fértiles. El clima semimarítimo, templado frío, le otorga a esta un alto potencial agrícola. Es reconocida como parte del corazón triguero argentino, aunque se suman en importancia cultivos tales como cebada, avena y lino, más la intensificación en las últimas décadas de algunas producciones en la rotación como soja, girasol o maíz. Desde los 90, siguiendo la tendencia nacional, el territorio ha experimentado un proceso de expansión agrícola, potenciado a partir de la liberalización de la soja transgénica, pero el mayor avance ha estado asociado a la implementación del doble cultivo. Y esta es una zona prácticamente de mucha fina. Gracias a Dios volvieron después ahora los cultivos de girasol y de maíz, que habían perdido mucho terreno con la soja. Así que, pero principalmente una zona del 60% de fina, depende de los años. Es una zona que desde hace 15 años a la fecha se ha reconvertido, básicamente por la presencia de maíz. Se empezó a hacer primero con bajas densidades y tardío, y la verdad que los resultados son muy buenos. Pero bueno, trae aparejado un montón de inconvenientes en el manejo. Es una cosecha que se realiza tarde, normalmente julio, agosto, y bueno, los lotes pasan mucho tiempo con el cultivo en pie y las malezas crecen, obviamente. Como profesional que conduce una producción propia y presta además servicios a terceros, junto a la provisión de insumos en general, se mostraba un tanto preocupado por la condición que presentaban los lotes tras la cosecha del cultivo de maíz. La preocupación estaba relacionada al tema malezas, que se tornaban cada día más difíciles de controlar, ante lo cual el desafío era reducir el uso de defensivos agrícolas o al menos hacer más eficientes las aplicaciones de los herbicidas habituales. En un momento se empezaron a hacer aplicaciones aéreas de los lotes de maíz antes de cosechar, pero es una práctica que tiene un lapso de tiempo muy acotado de uso, porque sería básicamente el mes de mayo para hacerlo. Ya en junio se empieza a sembrar fina, es una zona típicamente de fina esta, entonces ya ahí automáticamente la herramienta queda invalidada por los nacimientos de los cultivos de fina. Entonces el problema principal era a la cosecha de maíz, la chala distribuida hace un efecto paraguas sobre las malezas y por más que vos tires dosis importantes de herbicidas y combines de distintos grupos químicos de herbicidas, no llegás a tener un control eficiente. Su inquietud en la materia lo llevó a probar alternativas que ofrecieran solución a través de un tratamiento mecánico de la problemática, pero sin alterar con ello las condiciones edáficas de los lotes, preservando el ecosistema creado con la implementación del modelo de siembra directa. Algunos años hicimos rastra de disco, después de los rastrojos de maíz, y nos parecía que era la solución, hasta que nos tocó un año complicado de lluvia. Y bueno, nos pasó factura. Y en el 2019, en octubre, por ahí, me invitan a una demostración de la rastra diamante. La voy a ver y la verdad que me gustó el trabajo que hacía, porque era una remoción superficial de 3 centímetros más o menos y dejaba la cobertura muy bien distribuida. Y bueno, y controlaba las malezas, que era lo fundamental. Se decidió entonces por la adquisición de una rastra multipropósito, el modelo Georgie Kelly de 9 metros de ancho de trabajo, implemento que se define como una nueva forma de tratar al suelo, pues presenta una sumatoria de beneficios en el aspecto agronómico, junto al control que efectúa sobre las malezas.
Con este equipo, los suelos recuperan además su contenido de nutrientes, se protegen de las inclemencias climáticas, se mejora la preparación de los terrenos para la próxima campaña y se reducen notablemente los costos de implantación. Llevamos 9.200 hectáreas hechas con la máquina, en distintas situaciones, ¿no? Para mí el nicho son los lotes que van a gruesa, ya sean rastrojos de maíz o rastrojos de fina, que vienen de la fina del año anterior, que pasan mucho tiempo el suelo sin cultivo, que hay que mantenerlo limpio, obviamente, porque es una zona con limitantes. Entonces estábamos tirando muchos agroquímicos con tratamientos erráticos. Entonces, bueno, esto es una manera de hacer un mix, de hacer un poco más sustentable el sistema. Todos veíamos que teníamos un problema con las prácticas que estábamos haciendo, incluso después de la salida o del formato de pools de siembra, que era arrendar, sembrar, fumigar y cosechar. No había mucho más. Esa práctica vimos que nos generó varios problemas, unos de malezas, otros de terrenos desparejos. Entonces, bueno, fue una herramienta que se buscó para intentar seguir sin volver a la siembra convencional, para poder seguir con rindes competitivos, porque hoy el agro se ha puesto muy competitivo. Hay un montón de opciones que se pueden adaptar al arrastre de disco, pero fundamentalmente en el trabajo en sí nosotros consideramos que puede ser un implemento que le va a reducir considerablemente los costos y le van a dar muchísima utilidad. Fíjese usted que este arrastre no tiene todavía 2 años y ya le han hecho más de 9.000 hectáreas, o sea, ¿qué significa eso? Que las prestaciones que tiene son muy interesantes, como bien lo desarrollaron recién las 2 personas que me antecedieron, ¿no? En esta zona, así como en la mayoría de las regiones productivas del país, la dinámica del proceso de agriculturización asociada al sistema de cero labranza o siembra directa fue acompañada de un aumento en los riesgos ambientales debido al reemplazo de modelos ganaderos basados en pastizales naturales, lo que contribuyó a la homogenización de ambientes con pérdidas de diversidad, impactos sobre suelo y agua por el uso de fitosanitarios, aumento de procesos erosivos y consecuente incremento de malezas resistentes. Por consiguiente, se hacía necesario encontrar un método de combate para esta problemática que no implicara un mayor uso de herbicidas, corrigiendo lo que a las claras se entendía como una consecuencia de tantos años de no remover la tierra. La siembra directa, como fue concebida en su momento, sin remoción y cuidando la cobertura, y eso realmente se nos está complicando. Entonces me parece que hay que empezar a cambiar un poco por las malezas difíciles que tenemos un montón en este momento en la zona. Tenemos nabolsa, tenemos raygrass, ahora tenemos yuyo colorado también, y bueno, y rama negra también, que si no la agarras a tiempo se torna difícil de controlar. De todas las herramientas que vi, me pareció la que menos altera el sistema, porque la remoción es superficial y deja cobertura en superficie. Entonces me parece que dentro de las que andan en la zona ahora dando vueltas, a mí me parece que es la más correcta. De esta manera no se abandona la siembra directa ni se contradice el concepto de preservación de nutrientes, humedad y estado del suelo. Con estas rastras, la maleza es arrancada en forma mecánica de raíz, la desarraiga y a la vez impide su rebrote, incorporando en la misma acción los rastrojos existentes. En los suelos arenosos por ahí se va un poquito más profundo el disco, pero normalmente son 2,5 centímetros, 3 centímetros, y lo que hace es arrancar por impacto. Y bueno, y al trabajar tan superficial, una de las ventajas que tiene con respecto a una herramienta que es muy usada acá, que es la rastra de disco y rolo, que todo el mundo conoce, al trabajar tan superficial no se forman cascotes o terrones. Entonces va solamente el disco y queda una cama de siembra o la superficie muy pareja, muy linda para... De hecho, en este caso, estamos pasando la rastra y por atrás va la sembradora.
En su opinión, el uso del rolo desterrona el lote, pero al mismo tiempo vuelve a apretar las malezas contra el suelo, poniéndolas en condición de rebrote, por lo que esta herramienta se muestra más eficaz en su control, permitiendo incluso la aireación del terreno. Una solución que no se da en esta zona por las características de los lotes es la nivelación que efectúa además la rastra sobre los suelos que presentan huellas o desniveles, acción que no afecta en absoluto la capilaridad del agua. Ni siquiera hay pendiente, básicamente, son todos suelos planos. Acá la problemática es conservar el agua, porque es una zona donde hay presencia de tosca. Según la zona, varía entre 30 los suelos inferiores, digamos, puede ir hasta 1 metro. Ya para el lado de Tres Arroyos hay suelos más profundos, donde hay mayor capacidad de retención de agua. Entonces acá lo que tenemos que hacer es tratar de tener los lotes limpios y cuidar el agua, que es el recurso limitante. Junto a esta menor demanda de herbicidas y la nivelación del terreno para una mejor implantación de futuros cultivos, las experiencias observadas en diversas regiones agrícolas del país dan cuenta de otros aportes agronómicos derivados del uso de la rastra multipropósito. Se cita, entre ellos, la mejor distribución de los rastrojos, lo que a su vez impide la voladura de los mismos, hecho que contribuye a una efectiva y más temprana germinación de las plantas, especialmente si se trata del cultivo de maíz. La emergencia de cultivo obviamente es mejor, es más uniforme y lo que se nota mucho es en la cosecha. Sobre todo lotes de girasol, que el contratista de cosecha me preguntaba a ver qué había hecho distinto con respecto al año pasado, que veía los lotes totalmente distintos. Y le digo, no, eso es... el tratamiento de herbicidas preemergentes y todo fue exactamente lo mismo. Lo único que antes de la siembra hicimos una pasada de rastra diamante y realmente los lotes, si vos los ves, están impecables. Llegaron a cosecha re bien. Otro ejemplo que relata este productor del sur bonaerense tiene que ver con la posibilidad de sumar a esta rastra una tolva central, lo que permite en la misma acción efectuar la incorporación de sólidos, tanto fertilizantes como semillas. El año pasado me pasó algo medio insólito, que nos agarró un temporal en plena siembra y me llama un cliente pidiéndome que le haga una incorporación y sembró una cebada al voleo. Para grano, no era ningún verdeo, nada, era para cosecha. Sobre un rastrojo de maíz también. Y bueno, la verdad que hicimos cerca de 300 hectáreas y prácticamente no tuvo diferencia con la sembrada al lado con una sembradora formal. Parecido a lo que te comenté, se están haciendo muchos cultivos de servicio ahora, básicamente vicia, para también mejorar el control de malezas y incorporar nitrógeno al suelo también. Y yo creo que es una muy buena herramienta para sembrar ese tipo de cultivos también sobre rastrojo de fina. Puede ser una muy buena herramienta para incorporar esa vicia al suelo con un costo muy bajo, ¿no? La rastra multipropósito de discos encadenados fabricada por la industria Giorgi es el resultado de un trabajo de observación desplegado por muchos años, que se basa en un desarrollo de su partner australiano Kelly, ideado para solucionar inconvenientes habituales del terreno y preparar adecuadamente los suelos. A lo que se sumaron luego los beneficios agroecológicos que aporta el tratamiento natural de las malas hierbas. La máquina se ofrece al mercado con distintos anchos de trabajo y una familia de discos y contrapesos. En rastras de este tipo estamos fabricando 4 modelos de 7 metros de ancho de trabajo, 9 metros como tiene él, 10 metros y 14 metros, donde puntualmente acá muy cerquita hay un productor que tiene una de las más grandes y tiene 2 de 9 metros. Y estamos con la alternativa que ya hay algún productor acá esperándola con un nuevo modelo que nosotros sacamos de 12 metros de ancho de trabajo. O sea, entre 7 y 14 metros tenemos esas alternativas. Cualquiera de los modelos se puede adaptar la tolva arriba. Incluso te voy a decir más, hay gente que ha adaptado
las tolvas de su sembradora y drill, cosa que acá en esta zona está muy difundida de las distintas marcas que existen, para hacer aplicación de semillas, fertilizantes, cultivo de cobertura. Hay quien ha sembrado trigo, hay quien ha sembrado soja, y van haciendo simultáneamente esa aplicación, la rastra enganchada atrás, donde va incorporando y manteniendo una uniformidad bastante interesante, como bien lo decía recién Alex. Lo único que hicimos después del verano, en febrero, la desarmamos íntegra, los paquetes de disco, y cementamos los eslabones que unen los discos, se van unidos como si fuesen eslabones. Fue el único mantenimiento, digamos, grande que se le hizo a la máquina, fue eso, cementarlo, porque obviamente tiene un desgaste y con el nivel de hectárea que habíamos hecho se empezaba a notar. Bueno, obviamente la fábrica es una fábrica de muchísimos años y de una trayectoria innegable, y sí, el producto no nos ha generado problemas de postventa grandes, solo los normales y de adaptación, como te decía antes, a la zona, ¿no? Cada zona lo usa para lo que realmente cree conveniente. El asesor y contratista destacó el bajo consumo que demanda el equipo por el uso del tractor, lo que representa una ventaja económica y ambiental. Según el empresario, hay una visión diferente sobre la sustentabilidad agrícola y se está iniciando un proceso de imprescindible ajuste sobre los sistemas de manejo. A mí me gusta llegar a la siembra con el lote 10 puntos. Es una zona marginal, con limitaciones, entonces hay que estar, en el momento de la siembra, hay que estar con el lote impecable. Y la verdad que, ya te digo, las situaciones de los rastrojos de maíz se complicaban. Y la verdad que este año, con la incorporación de esta herramienta, creo que lo pudimos lograr bien.